Buen día. Vamos a iniciar con otra clase. Terminamos, el tema anterior fue sobre estructuras, armaduras en 3 dimensiones. Entonces vamos a continuar con lo que son poleas. Poleas y elementos de máquinas, pero vamos a iniciar primero con poleas, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, las poleas. Vamos a resolver un problema para introducir el tema, ¿no? Supongamos que tenemos ese sistema de poleas. Tenemos ahí 3 poleas, A, B y C. Y tenemos esa configuración y tenemos aquí un bloque. Aquí podemos ver este bloque. A ver, algo está. Ok, aquí está. Tenemos este bloque aquí y tiene un peso de 20 libras fuerza, este bloque. Y dice que está en equilibrio, significa que no se mueve, que no se está moviendo. Bueno, antes de entrar a eso, vamos a suponer 2 personas. Imagínense que usted está en un extremo y hay otra persona en el otro extremo. Y usted toma una cuerda. Entonces agarra una cuerda y usted se mueve hacia un lado y la otra persona hacia el otro. ¿Qué va a pasar? Que la fuerza que usted está aplicando, usted va a aplicar para mantener en equilibrio una fuerza igual pero con signo contrario. Y lo mantiene en equilibrio. Ahora, ¿qué pasa con la cuerda? Bueno, la cuerda va a estar tensionada con esa misma fuerza. Entonces, supongamos que aquí ponemos un pañuelo. Entonces, en este punto, si tomamos un punto cualquiera, aquí amarramos un pañuelo y tomamos un punto, tenemos la cuerda y vamos a analizar esta sección de la cuerda. Entonces analizaríamos así. Y aquí tenemos la cuerda. Entonces, si usted está aplicando aquí una fuerza F, aquí tendría que aplicarse una fuerza menos F. Y el pañuelo no se movería, es decir, su velocidad sería 0. O su aceleración sería 0, ¿no? Es un vector la velocidad y la aceleración. ¿Por qué? Porque la sumatoria de las fuerzas en cualquier punto de la cuerda debe ser igual a 0. Por tanto, si nosotros aquí cortamos y nosotros nos colocamos aquí y agarramos esta cuerda, nosotros tendríamos que aplicar una fuerza así, menos F, y una fuerza así, más F, para mantener que no se separe. Significa que internamente la cuerda está soportando la misma fuerza que estamos aplicando. La misma fuerza, es decir, si aquí aplico una fuerza F, en cualquier punto que yo corte, debería sentir una fuerza igual, pero en sentido contrario. ¿Sí? Entonces, en conclusión, la cuerda va a estar tensionada con la misma fuerza que se le está aplicando en sus extremos. Si está en equilibrio, entonces las fuerzas que se aplican en los extremos van a ser iguales, pero con sentido contrario. Ahora vamos a hacer esto. ¿Qué pasa? Que si yo me coloco en un extremo, usted se coloca, y dentro del otro extremo se colocan varias personas. Y entonces todas esas personas jalan la cuerda. Pues para usted mantener un equilibrio, si esta persona aplicó una fuerza F1 y esta persona aplica una fuerza F2, para mantener en equilibrio, aquí ponemos un pañuelo, lo amarramos, para mantener que no se mueva este pañuelo, usted tendría que aplicar una fuerza equivalente que fuera la suma de las dos fuerzas. Si usted aplica una fuerza igual a F1, entonces se va a mover hacia el lado derecho. Si aplica F2,
se va a mover hacia el lado derecho. Porque tiene que ser la suma de las dos fuerzas para equilibrarlo y mantener el equilibrio. Ahora, ¿cómo puede usted lograr ganarle a estas dos personas? Vamos a suponer que no hubiera dos personas. Que hubiera, vamos a poner 5 personas. 5 personas aquí. ¿Qué tendría usted que hacer? Porque es imposible que usted tenga la fuerza de 5. Tal vez pudieras más o menos tener la fuerza de 2, pero la fuerza de 5 ya sería... Es casi imposible, ¿no? Al menos que usted sea un físico-culturista y estas personas sean niños, probablemente. Que usted sea un adulto y estos sean niños, pudiera ser, ¿verdad? Entonces, si usted aplica una fuerza F6, la única forma es que usted equivalga o iguale estas fuerzas, pero eso es imposible. Una forma de hacerlo es que, por ejemplo, que aquí en medio hubiera un poste o un árbol. Supongamos que hay un árbol. Aquí tenemos un árbol. Y que usted agarre la cuerda y le dé al menos una vuelta. Tal vez. Si lo vemos de arriba en forma seccional, veríamos esto. Que usted viene, enreda aquí la cuerda y entonces tal vez usted con solo aplicar una fuerza, y no importa que esta fuerza de acá sea 5 veces o más veces la fuerza que usted aplique, tal vez. ¿Por qué? Porque la cuerda lo que hace se presiona de forma radial al árbol y es como si fuera que usted estuviera desplazando un cuerpo sobre una superficie y se genera una fuerza de fricción. Esa es la situación que usted podía hacer para ganarle a estas personas. Esa sería la razón. Entonces, si regresamos al ejemplo inicial, entonces no importa la fuerza que usted aplique aquí, es probable que nunca logre mover a esta persona, o al revés, no importa qué fuerza aplique esta persona del lado derecho, no va a mover la persona de acá. ¿Por qué? Porque sería esta fuerza y aquí se opondría la fuerza de fricción. Entonces es muy complicado. Incluso en los ranchos, ¿no? A veces se hace eso, tienen un poste y hay una persona. Y aquí, por ejemplo, hay un caballo. Aquí tiene bueno, parece pato, pero supongan que es un caballo. Y entonces aquí lo amarra. Y una forma para que el caballo tiene mucha fuerza. Entonces, si usted utiliza este método es imposible. La única forma es que lo enrede. Entre más vuelta le dé, mayor fricción va a haber y más difícil va a ser que se mueva. Entonces, esa sería una manera. Bueno, ahora, pero ¿qué pasa si nosotros colocamos ahí una rueda? Ponemos una especie de rueda con una especie de canal donde aquí pueda alojarse la cuerda. Y aquí ponemos un rodamiento, es decir, que no ponga resistencia. Aquí colocamos y lo fijamos a un eje. Entonces, si yo lo coloco entre estas personas y yo aquí uso una cuerda así, entonces no importa. Si aquí usted aplica una fuerza F1, para mantener en equilibrio este sistema, esta persona tendría que aplicar una fuerza tal. Lo voy a poner en forma escalar, porque para que sea escalar, ¿no? Vamos a hablar nada más de la magnitud. Tendría que aplicar una fuerza igual, de la misma magnitud. Estas dos magnitudes de la fuerza. Y la dirección, bueno, es paralela a la cuerda.
¿Por qué? Porque aquí no se está generando ningún tipo de fuerza de fricción, no hay fuerza de fricción. Entonces no hay nada que esté restándole fuerza a este o a este. Entonces la única manera entonces eso significa que la tensión alrededor de toda esta cuerda, sin importar cuántas de este tipo de mecanismos yo use, yo puedo usar varios mecanismos. Podríamos incluso poner, no sé, aquí pongo otro, voy a poner de color rojo para que aquí pongo otro y aquí pongo otro, ¿no? Y aquí su eje lo fijo de alguna manera, de tal forma que esta rueda que tiene un canalito en medio, si lo vemos de forma superficial, así, digo de forma en transversal, aquí se aloja sin ningún problema la cuerda, aquí está la cuerda. Pero como aquí tiene un rodamiento, entonces este gira sin oponer ninguna resistencia. Entonces, no importa cuántas yo tenga, como es la misma cuerda, la tensión en toda esta cuerda, en esta cuerda, es la misma. Entonces, ese es el principio de funcionamiento de esto que conocemos como poleas, donde esas poleas son elementos de máquinas o elementos mecánicos que consisten de una rueda como esta, donde en el centro tiene un buje o un rodamiento. Si va a soportar mucha carga, seguramente esto es un rodamiento. Si no es mucha carga, seguramente es un buje. Un buje es un tubo hueco de bronce y donde está alojado aquí un eje y donde este puede girar libremente, ¿sí? O simplemente una polea de aluminio con un hueco y tiene un tornillo y eso gira. Aunque hay fricción, pues la fricción es insignificante comparado con las fuerzas que se están aplicando. Entonces, esto es una polea. Puede haber poleas simples o puede haber poleas de varias ruedas, ¿no? De 2, 3, 4, 5. Entonces, esto es lo que se conoce como poleas. Estos son las poleas. Y son estos que vemos aquí. Son poleas donde estos discos que vemos aquí pueden girar libremente. Y entonces, aquí por ejemplo, en este caso vemos dos cuerdas. La cuerda que voy a pintar de color rojo, esta sería una cuerda. Por tanto, esta cuerda tiene en toda su trayectoria, está tensionada. Tiene una tensión, por decir así, T. Y acá tenemos otra cuerda. Como es diferente a la cuerda roja, entonces este va a estar tensionada con una tensión P, donde T y P pueden ser diferentes o iguales. Puede darse el caso que sean iguales, ¿verdad? Generalmente no son iguales, pero pudiera darse el caso que son iguales. Y esto únicamente se logra porque esto no tiene fricción, son ruedas que giran libremente. Si esto fueran, por ejemplo, si lo vemos de forma, digamos, si fueran, no sé, troncos que están fijos en el suelo o árboles, en donde aquí, si lo vemos de la parte de arriba, esto es viéndolo por arriba, esto. Y entonces, tal vez si viniera así, entonces ya es diferente porque aquí hay una fuerza. Si yo jalo esto con una fuerza P, la tensión aquí ya no es igual, ya no es uniforme. ¿Por qué? Porque aquí hay una fuerza de fricción y aquí hay una fuerza de fricción. Entonces, seguramente esta zona hay más, la tensión es mayor que esta zona y esta zona es menor. Entonces, tiene una tensión T, seguramente tiene una tensión T', donde es diferente a T, pero mayor. Sí, esto tiende a moverse en el sentido de P. Y esta tiene una tensión P, donde P seguramente es mayor que T', si esto tiende a moverse así. Entonces, en este caso, pero por eso se usan poleas, para no tener este caso, ¿no?
Entonces usamos poleas. Entonces, en el entendido que cuando usamos poleas es que no vamos a tener fricción. Eso sí, yo espero que quede claro. Hay muchos tipos de poleas. Estas se compran o las pueden fabricar, pero las venden, incluso en Amazon las pueden comprar. Y ahí venden de juguetes también para hacer proyectos de robótica. Son muy usadas, ¿no? Proyectos de robótica. ¿Por qué? Porque con esto nosotros podemos amplificar fuerzas. En el caso de estáticas, fuerzas. En dinámica podemos aumentar velocidades o disminuir velocidades. Por ejemplo, se usa mucho en los elevadores, en los edificios. Entonces, con una fuerza pequeña aplicada en un extremo, yo puedo cargar un peso muy grande. Ahorita lo vamos a ver. Para que lo vamos a ver. Entonces vamos a resolver este problema, ¿no? Tenemos 3 poleas. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que hacemos es que cada polea es un cuerpo rígido. Entonces tenemos que hacer la separación. Entonces vamos a hacer la separación. Entonces voy a poner la primera polea, la polea B. Supongan que esta es la polea B. Y voy a colocar la polea C. Y voy a colocar la polea A. Es como un despiece, como le llaman cuando ustedes ven no sé si ya la estén llevando o la vayan a llevar, dibujo mecánico. En dibujo mecánico ustedes hacen una explosión, cuando hacen un ensamble en SolidWorks o en el otro, no recuerdo el otro, pero deberían de llevar ustedes SolidWorks como ingenieros. Pero hacen de un ensamble una explosión, lo explosionan. Entonces, el primer paso es que tenemos que explosionar, manteniendo el orden. Aquí estoy manteniendo el orden. ¿Se fijan? Aquí estamos manteniendo el orden. Entonces aquí estamos. Y aquí está, ¿no? Fíjense. Entonces, recuerden, si aquí estoy aplicando una fuerza P, en todo lo largo de esta cuerda va a estar tensionada con P. Va a estar tensionada con P. Entonces vamos a analizar, podemos empezar con la polea, si quieren con la polea C. La polea C. Vamos a empezar, esta es la C, esta es la B y esta es la A. Lo voy a mover más. Para que lo voy a poner un poquito más así, para que se note. Ahí está, ¿no? Ahí está. Déjenme borrar esto. Ahí está. Entonces, esta es la B, esta es la C y esta es la A. No importa cuántas poleas tengan. Lo primero es hacer la explosión de nuestro sistema, donde cada polea se considera un cuerpo rígido. Cada polea es un cuerpo rígido. Ahora bien, generalmente los pesos que se usan aquí son muy grandes comparado con el peso de las poleas. Entonces, generalmente se desprecian los pesos de la polea. Por eso no los vamos a considerar aquí. Pero en caso de que la polea sea muy pesada y los pesos no sean parecidos al de la polea, bueno, hay que considerar aquí el peso para cada polea. Entonces vamos a ver la polea B. Y hay que preguntarnos qué fuerzas están actuando sobre la polea B. Podemos empezar desde cualquier polea. Entonces, lo primero es que esta polea está en equilibrio. De hecho, nos dice que el bloque está en equilibrio. Por lo tanto, ni las poleas ni la carga esta se está moviendo. En dinámica va a ser diferente, pero eso ya corresponde a otra duda más avanzada. En dinámica se usa un razonamiento parecido, pero en dinámica sí se están moviendo las masas. Aquí no. Por tanto, si no se están moviendo las masas, en cada polea que analicemos debemos de tomar en cuenta que la sumatoria de las fuerzas
que se están aplicando en la polea B es igual a 0, porque fuerza es igual a masa por aceleración, pero como no hay aceleración, entonces el producto de la masa por aceleración es 0. Para cada una de las poleas, esta es la condición que aplica. Ahora, ¿qué fuerzas están aplicando o se están generando en la polea? Y además que la mantengan en equilibrio. Lo primero es, cuando yo jalo aquí, fíjense, yo jalo aquí, este tiende a jalarse hacia abajo y este jala a esta polea a través de la cuerda y este tiende a mantenerse en equilibrio. Entonces, ¿qué hace el techo? Pues la jala hacia arriba. Entonces, hay una fuerza que se genera hacia arriba debido al techo, que no está permitiendo, aquí está fijo, si se fijan, este está fijo. Entonces no permite que caiga, por tanto el techo lo jala para arriba para que no caiga. Y lo está jalando con una fuerza que no conozco, pero le voy a llamar, si quieren, la fuerza T. No la conozco, le doy un nombre T. Le pueden llamar F, T, como quieran. Entonces esta fuerza es de esta polea y esta fuerza T es la que genera el techo sobre la polea. ¿Sí? Ahora, aquí tenemos una cuerda. Esta cuerda, acuérdense el caso de las dos personas. Es la misma lógica. Tengo dos personas. Si yo pongo una cuerda y esta persona jala acá con una fuerza F, acá tiene que sentir una fuerza F. Estoy hablando de la magnitud en forma escalar. Y es lo mismo si yo colocaría una polea entre esas dos personas, porque la polea lo que hace es simplemente redirecciona la cuerda, pero no le resta para nada las fuerzas, porque no, en teoría la polea no tiene fricción. Entonces, si aquí, aún con esta configuración, aplica una fuerza F, aquí tendría que generar una fuerza F igual para mantenerlo en equilibrio. Aun cuando aquí este estuviera fijo en la pared, si este estuviera fijo en la pared, aquí, entonces si aplicó una fuerza F, la pared va a reaccionar con una fuerza igual, pero contraria, para mantener en equilibrio. ¿Sí? Y es el mismo efecto que si no hubiera polea. Entonces las poleas lo que nos permite redireccionar la dirección o el camino de la cuerda, pero finalmente es eso. Entonces, miren, esta polea está jalando hacia abajo la cuerda y la está jalando con una fuerza que no conozco. Como no la conozco, le voy a dar un nombre y para mí es una fuerza F. Entonces esta polea va a ser jalado con una fuerza F. Pero como aquí está esta polea, que también tiende a jalarla hacia abajo, tiende a bajar, o al revés, este al jalarlo lo jala hacia arriba, por tanto este reacciona jalándolo hacia abajo para mantenerlo en equilibrio. Entonces aquí va a sentir, y como es la misma cuerda y no puede ser diferente, va a sentir esa misma fuerza F. Por tanto, aquí tengo la fuerza F. Y entonces este ya está aquí. Ya tengo su diagrama de cuerpo libre, de este cuerpo rígido. Ya están todas las fuerzas determinadas, ya no hay nada más. Nada más tenemos esta cuerda aquí, esta cuerda acá y el soporte aquí. T del soporte y F de la cuerda en los dos extremos. Ahí está. Ahora vámonos podemos irnos con C o con A, en el orden que ustedes quieran, no hay ningún problema. Ahora, esta polea al jalarla hacia P, hacia abajo, esta tiende a bajar, pero ¿qué pasa? Este trata de mantenerlo en equilibrio. Acuérdense que no se está moviendo. Entonces, y aquí está tensionada a una fuerza F. Por tanto, si esta polea está siendo jalada hacia abajo con una fuerza F debido a la polea C, es como si la polea entonces entonces B se va a oponer con una fuerza igual
F. Y además, como es la misma cuerda, no pueden, y está en equilibrio, tienen que sentir la misma fuerza, y esa fuerza es F. Estas dos son las mismas fuerzas, porque es la misma cuerda. Si aquí use F, aquí tengo que usar F, y acá también tengo que usar F. Aquí, en este caso particular, está siendo jalado con una carga P, que no la conozco. De hecho, es lo que me dice que determine. Lo único que sé es que esta fuerza mantiene en equilibrio todo el sistema. Entonces aquí hay una fuerza P. Pero si aquí hay una fuerza P, aquí también debe haber una fuerza P. Este jala hacia abajo con esa misma fuerza P. Y aquí está esta también tensionada con P. Entonces está aquí tensionada con P. Ahora, vamos a la polea A. La polea A está sujeta aquí con esta cuerda. Entonces, esta tiende a caer. Entonces, esta cuerda tiende a jalarlo hacia arriba. Como aquí está jalando, entonces este está jalando hacia arriba, ¿no? Es así, miren. Es como si tengo una caja y hay una persona aquí. Entonces, si yo aquí jalo con una fuerza F, esta caja va a ser jalado hacia hacia el sentido paralelo de la cuerda con una fuerza F. Entonces, si yo jalo aquí con una fuerza F, aquí está jalando hacia arriba con una fuerza F. Por tanto, como es esa cuerda y esa cuerda está tensionada con F, debe ser F. Porque esta y esta es la misma cuerda. Aquí está la misma cuerda. Ahí está. Pero aquí, fíjense aquí, este tiende a caer. Entonces, como aquí jalé con P, lo está jalando hacia acá. Entonces aquí tiene que sentir la fuerza P. ¿Por qué P? Porque es esta misma cuerda. Y esta cuerda tiene que... Si yo dije que está jalando una cuerda P, la tensión de la cuerda es P, no puede ser diferente, porque es la misma cuerda. Que no necesariamente, que como esta es otra cuerda, entonces le llamo F. Que no necesariamente son iguales, pero también no necesariamente son diferentes. Pero a final de cuentas son dos cuerdas diferentes, entonces tengo que tratarlas como diferentes. Y aquí, al tratar de bajar, está siendo jalada por el techo. Y el techo tiene que sostener, a final de cuentas, la cuerda. Aunque aquí está doblada, aunque tengo el techo y está doblado, así, es equivalente como si estuviera así. Es lo mismo, con una fuerza P. Estos dos sistemas son equivalentes, porque acuérdense que la polea no genera fricción, entonces es como si estuviera recta. Por tanto, aquí está siendo jalada hacia arriba con una fuerza P. Pero este cuerpo, este peso, lo está jalando hacia el centro de la Tierra. Y lo está jalando hacia abajo con una fuerza de 20 libras. 20 libras. Una ventaja de esto es que podemos manejarlo bueno, en vectores, pero no pasa nada si en escalares. Esto se conoce como máquinas simples, son las primeras máquinas. Entonces ahora sí, hacemos la segunda ley de Newton para cada uno de los sistemas y generamos y vamos a tratar de resolver, ¿no? Entonces, de cada polea vamos a sacar una ecuación. Entonces, si de cada polea sacamos una ecuación, vamos a tener 3 ecuaciones. O al menos 3 ecuaciones. Bueno. Entonces aquí la suma de fuerzas que están aplicándose sobre la polea B es 0. ¿Y qué fuerzas están aplicando? Podemos tomar el eje X y el eje Y positivo hacia arriba. Los que apunten, como es en una sola dimensión, o sea, estaríamos trabajando con Jotas, es una sola dirección. Los que apunten hacia arriba van a ser positivos.
y los que apunten hacia abajo van a ser negativos, ¿sí? Entonces sería t menos f y f, sería menos 2f, y esto es igual a 0. Esa es nuestra primera ecuación. Es la primera ecuación que tenemos. Y en esta polea vamos a tener que es f menos 2p igual a 0. Y tenemos f menos 2p igual. Esta es nuestra segunda ecuación. Probablemente estas dos sean iguales, aunque son dos ecuaciones, dos incógnitas, pero tal vez sean, no, sí son diferentes. Entonces de aquí puedo despejar ft. No, perdón, tengo tres incógnitas porque acuérdense que esta no la conocemos, la que está generando el techo. Entonces tengo 1, 2, 3, t, f y p. Necesito otra ecuación y esa la saco de acá. Entonces la suma de fuerzas que están actuando sobre este sería, a ver, vamos a hacerlo porque como siempre lo hemos hecho, lo voy a replantear en forma vectorial, aunque es de una dimensión para que no haya problema. Estos son vectores, t, f, 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 p, p son vectores, ¿no? Entonces sería el vector t más 2 veces el vector f igual a 0. Ahora, ¿quién es t? Pues t es tj. ¿Y quién es f? Sería menos 2fj, porque va hacia abajo. Hacia arriba es j positivo. Es igual a 0. Y de aquí saco la ecuación, ¿no? F. Ya sí, pueden resolverlo directo en forma escalar, pero bueno, para seguir el formalismo y que se vayan acostumbrando a vectores, aunque es un poquito más largo, pero si quieren en el examen ustedes lo resuelven así directo, no hay ningún problema. Aquí, ¿qué sería? La suma de fuerzas, el vector F más 2 veces el vector P. ¿Quién es F? F es FJ porque va hacia arriba, es paralelo al eje Y. ¿Quién es P? Es menos 2PJ porque va en sentido negativo y paralelo al eje Y. Y esto es igual a 0. Igual, J con J, K con K y I con I, ¿no? Entonces aquí sale F menos 2P igual a 0. Esa es mi segunda ecuación. Y aquí igual, tenemos el vector F, más este 2P, que más bien sería, sería así, ¿no? Sería de esa forma, de forma formal. Así. Porque el P positivo lo puse hacia abajo. Entonces hacia arriba tendría que ser el menos P positivo. Y aquí sería menos 2P. Menos 2P, ¿no? Menos 2P igual a 0. Y entonces, ¿quién es F? Pues F es FJ. ¿Y quién es P? P es menos PJ. Por este menos es más. Entonces sería más 2PJ igual a 0. Y entonces aquí sería F más 2P igual a 0. Y tengo mi tercera ecuación. Tengo tres ecuaciones y tres incógnitas. Ya lo puedo resolver. Igual, les recuerdo, ustedes pueden hacerlo directo aquí. Esto lo hice por formalismo, ¿no? Por formalismo, aunque no es necesario, porque como es en... Las poleas son en dos dimensiones. Perdón, en una sola dimensión. Siempre son verticales. Ustedes los van a ver en los talleres mecánicos, de máquinas herramientas. Son verticales, siempre son verticales. Y aunque tenga una inclinación, se puede considerar como verticales en una dimensión. Entonces, esto lo pongo nomás para mantener el mismo, la formalidad, ¿no? Como lo hemos estado haciendo de vectores, para que nos acostumbremos a ellos. Pero pueden ustedes directamente, ¿no? Si apunta hacia arriba es positivo, si apunta hacia abajo es negativo.
Así de simple. Entonces, esto lo pueden determinar directamente sin necesidad de hacer esto. Lo hago, como les digo, por el formalismo que hemos estado siguiendo y para que acostumbrarnos, ¿no? Entonces ya tengo aquí lo que es, a ver, ya está, no sé, ya está. Perdón, faltó, fíjense, faltó, estoy equivocado. Faltó el peso. Este va hacia abajo, entonces sería menos 20J. Aquí sería menos 20J, igual a 0. Y entonces aquí me falta precisamente menos 20 igual a 0. Esta es mi tercera ecuación. Entonces ya puedo resolver. Podría despejar de la 2F. De 2 despejamos F. Y F es 2 veces P. Y lo puedo sustituir en la 3. Entonces F es 2 veces P. Entonces sería 2 veces P más 2 veces P. Este 20 pasa del otro lado sumando. Entonces sería 4P igual a 20. Por lo tanto, P es igual 20 entre 4, 5 libras fuerza. Entonces, esta cuerda está tensionada 5 libras fuerza. Entonces, esta P, para mantener el sistema en equilibrio, tendría que aplicar 5 libras fuerza. Y con eso garantizo que esto no se va a mover. Va a estar en equilibrio. Ya que tengo todas las ecuaciones, lo resuelvo. Entonces aquí, por ejemplo, saco F. F es el doble de P, es decir, 10 libras fuerza. Ahí está, ¿no? 10 libras fuerza. Entonces, ¿para qué me sirve también eso? Si yo esto lo voy a diseñar o lo voy a armar comprando, estos son poleas comerciales. Tengo que asegurarme, por ejemplo, que esta cuerda que coloque aquí, puede ser cuerda o cadenas, tenga la capacidad de soportar al menos 5 libras fuerza. Al menos 5 libras fuerza. Y esta cuerda que voy a colocar aquí debe de soportar al menos 10 libras fuerza. Si es que únicamente voy a cargar cajas de 20 libras fuerza. Y aprovecho y sacamos T, pues ya lo tenemos aquí. Y T es igual a 2 veces F, es decir, 20 libras fuerza. Entonces, y ese también es importante, porque entonces lo que yo haga aquí en el techo, aquí, los remaches, los tornillos, tengo que asegurarme que soporten al menos 20 libras fuerza. Los ganchos, lo que use aquí, perdón, en este. Y en este que está acá, que soporte 5 libras fuerza. Este va a soportar 5 libras fuerza. Y este tengo que asegurar que soporte 20 libras fuerza. 20 libras fuerza. Y entonces, ahora sí, si yo tomo todo, y debe de cuadrar bien. Debe de cuadrar. Si yo tomara todo este como mi sistema, todo este como un cuerpo rígido, el techo está jalando hacia arriba con 20. Este gancho está jalando con 5. ¿Por qué? Porque es la cuerda. Si aquí jalo 5, este va a sentir 5 hacia abajo. Entonces el techo tiene que subir 5. Aquí está 20. Y aquí está jalando hacia abajo con 5. Si ustedes suman, va a dar 0. Va a estar en equilibrio. No se va a mover. Ya viéndolo todo como si fuera un cuerpo rígido. Debe de cuadrar. Entonces, si ustedes se fijan, la utilidad que tiene el uso de poleas, porque esto me garantiza que si yo tengo un peso de 20 libras fuerza, yo requiero un poquito más, porque recuerden que este es el punto de equilibrio. Yo requiero un poquito más de 5 libras fuerza para levantar 20 libras fuerza. Se fijan, con un sistema de poleas, con este sistema de poleas yo podría levantar una caja de 20 libras fuerza aplicando la cuarta parte de fuerza. Por eso en los talleres mecánicos podemos cargar
por ejemplo, pueden ver que levantan un motor de un motor de combustión interna de algún tráiler o un camión, simplemente jalándolo con poca fuerza. ¿Por qué? Porque es una combinación de poleas. Y esa combinación, pues bueno, ya está. Incluso hay sistemas que ya trae interno así. Y aquí están las poleas, ¿no? Y ustedes lo único que ven es un gancho que se atora en el suelo, en el techo. Y aquí un cable que sale y que por acá ustedes le jalan. Pero porque adentro internamente tiene un sistema de poleas como este. Entonces ustedes podrían aquí cargar a lo mejor un motor de combustión interna de no sé 200 kilogramos aplicando, bueno, una masa de 200 kilogramos aplicando aquí con un brazo, jalándolo con su brazo sin hacer mucho esfuerzo. ¿Por qué? Porque internamente tiene todo un sistema de poleas como este tipo. Entonces esta es la metodología para resolver lo que es las poleas. Entonces vamos a hacer, si quieren, otro ejemplo. Hacemos otro ejemplo. Déjenme abro podríamos hacer, a ver, vamos a ver, son poquitos, fíjense, si ustedes se dan cuenta, son poquitos. Aquí pues, el P usan la proyección, ¿no? En X, pueden usar vectores, pero igual no es necesario. Pero bueno, pueden resolver. Ahora sí resuelvan los escalares. Ya sé que a muchos de ustedes les encantan los escalares. Bueno, pues órale, resuélvanlo en escalar. Bueno, y aquí vemos combinación, ¿no? Estos cuerpos con aquellos cuerpos. A ver, vamos a ver. Miren, estos los resolvemos después, si quieren, porque más los bastidores de máquinas, acá se repite en el capítulo 7, vamos a retomarlos. Entonces ya es los bastidores de máquinas. Por ejemplo, esto podría ser una combinación de poleas y de armaduras, como poleas y armaduras. Bueno, a ver, vamos a hacer, si quieren usamos miren, este mero, lo hacemos. Entonces aquí es cuestión de razonar un poquito, de plantear las ecuaciones de equilibrio, básicamente. Vean ejemplos para que les dé ideas, se vale que vean ejemplos, lean la teoría como siempre les he comentado. Entonces vamos a analizar lo que es esta polea. Entonces tenemos una polea, hacemos lo que es el diagrama de cuerpo libre, que no es más que explosionar para analizar polea por polea. La polea esta. Voy a poner la otra polea aquí. Y para esta polea, a ver cómo la hacemos. Porque no, si es una polea como de este tipo, bueno, pongo uno de estos. Y lo pongo así, miren, así, ándale, así. Así lo voy a poner. Aquí. Y lo voy a poner así. Un poquito, es más grande. Aquí. Ahí lo voy a poner. Para que más o menos se note. Está explosionado. Ahora, fíjense bien. ¿Cuántas cuerdas hay? Es una sola cuerda, si se dan cuenta. Déjense, se las marco. Esta es la misma cuerda, entonces es la misma tensión. Todo esto es la misma cuerda. ¿Se fijan? Entonces las fuerzas en cada punto de la cuerda es esta misma, es P. Vamos a analizar primero esta. Le vamos a llamar la polea A. Esta sería la polea A. Nos debemos de preguntar qué fuerzas se están actuando sobre la polea A. Pues primero es el techo. El techo tiende a caer debido a que
está cargando esto y la fuerza está aplicándose hacia abajo. Entonces el techo va a generar una fuerza hacia arriba. Le puedo llamar T o F. Le voy a llamar T. De techo. T. Entonces esta es la fuerza que genera el techo para que no caiga la polea. Ahora, ¿qué fuerza está sintiendo la polea? Pues está sintiendo esta fuerza, que es P. Acuérdense que me dice que, de hecho, esa P es la que voy a calcular y que el sistema está en equilibrio. Entonces aplica estática, no dinámica. Y este también, aquí está tensionado con una fuerza T. Este tiende a caer, por lo tanto, este al tender a caer, lo jala hacia abajo, pero como es la misma cuerda, debe ser la misma P. Ahí está. Acuérdense que las cuerdas únicamente jalan, no empujan. Por eso este está hacia abajo y este está jalando hacia abajo. No puede empujar hacia arriba. Entonces ya tenemos el sistema de equilibrio de la primera polea. Ahora vamos con la segunda polea, esta polea. Esta polea, si se fijan, es la misma cuerda. Bueno, el techo. Tenemos este techo aquí, que no necesariamente es, como es otra polea, no necesariamente es esta misma T, puede ser otra T. Puede dar igual, pero no sabemos, tenemos que demostrarlo. Entonces, si le podemos llamar F. F. Esta es la fuerza que ejerce el techo en este punto para mantener en equilibrio este. Ahora, como este tiende a caer, está siendo jalado hacia abajo. Este también está siendo jalado hacia abajo. Pero como es la cuerda va a estar tensionada a P. Entonces, eso, no importa el peso de todo esto, es la misma cuerda, entonces es la misma P. Es la misma P. No, eso no hay vuelta de hoja. Ahora, esta cuerda, tiende a jalar, la está jalando hacia arriba. Acuérdense que las cuerdas nada más jalan y jala hacia arriba. Pero como es la cuerda, esta cuerda es la misma cuerda, debe ser la misma P que aplique aquí. Entonces aquí está sintiendo P, aquí está sintiendo P hacia arriba. Ahí está sintiendo P. Y aquí en este punto está siendo jalado hacia abajo. Y aquí, la cuerda aquí llega hasta aquí. Esta es otra cuerda. Y esta cuerda es la que está soportando este peso. Y este peso ya lo conocemos. Está siendo jalado hacia abajo. 60 libras fuerza. Entonces vamos a resolver, ¿no? Vamos a resolver. Vamos a sacar, de aquí sacamos una ecuación. La suma de las fuerzas debe ser 0. Las que van hacia arriba, si quieren, hacemos nuestro sistema de referencia. Lo vamos a hacer directo. Hacia arriba es positivo y hacia abajo es negativo. Estos son las magnitudes, independientemente si es positivo o negativo. Son magnitudes. Entonces sería T, que es positiva, menos 2 veces P, porque es P y P, pero son negativos, van hacia abajo. Y esto es igual a 0. Aquí tengo mi primera ecuación. De acá tengo F, que es hacia arriba, menos 2 veces P. Y aquí tengo mi tercera ecuación. Y de aquí hacia arriba son positivas. Tengo 2 veces P, es P más P, 2 veces P, menos 60 igual a 0. Y esta es mi tercera ecuación. De la ecuación 3 puedo despejar P. Este pasa del otro lado sumando 60 y este pasa dividiendo, por tanto P es igual a 30 libras fuerza. De aquí F es igual a 2P. Por tanto F es igual a 60 libras fuerza. Y de aquí T es igual a 2P. Por tanto T es igual a 60 libras fuerza, ¿no? Y en este tipo de
Entonces, ¿qué nos está diciendo? Fíjense, que yo con aplicar la mitad del peso, es decir, aquí son 60 libras fuerza, aplicando la mitad de este peso, serían 30 libras fuerza, yo puedo levantar un poquito más, porque está en equilibrio. Si aplico 31, este ya se empieza a levantar. Si este peso, ahora, fíjense bien, si este fuera de 100, con que aplique 50, un poquito más de 50, ya empieza a levantar, porque se mantiene la misma relación. La misma relación se mantiene de esto, para esta configuración de poleas. Aquí el techo, bueno, aquí resulta que T y F son iguales, ¿se fijan? 60 y 60. A ver, vamos a ver si 60. Sí, 60 y 60. 30, 30. Entonces esta cuerda que está aquí, debe soportar 30 libras fuerza, perdón. 30 libras fuerza. Y aquí el techo, aquí tiene que ser capaz de soportar una tensión de 60 libras fuerza y acá una tensión de 60 libras fuerza. Debe de soportarlo sin ningún problema. Y aquí 30, ¿no? Si se fijan, si vemos aquí, 30 hacia abajo, 30 hacia abajo y 60 hacia arriba se mantiene equilibrio. 30 hacia abajo, 30 hacia abajo y 60 hacia arriba se mantiene equilibrio. Y aquí veríamos faltó. Fíjense que faltó. Sí, está equivocado aquí. Vamos a corregir. Ese es el problema si nos equivocamos en un signo. La tercera está mal planteada. Estos también está mal planteada, sí, porque no cuadra. Porque si este es 60 y este es 30, tenemos 90 y aquí tenemos 60 y 60, es más la fuerza que va hacia abajo que la que va hacia arriba que la que abajo. Entonces todo esto se desplazaría hacia arriba. Pero ya sí me di cuenta. Resulta, fíjense, aquí tenemos esta cuerda. Es P, porque la cuerda jala nada más. Aquí tenemos esta cuerda, es P, porque la cuerda jala nada más, no puede empujar. No puede ir en dirección contraria porque la cuerda nada más jala. Pero esta cuerda también está aquí. Entonces aquí faltó esta P. Y luego aquí el peso jala hacia abajo, de 60. Entonces ya tenemos, y ya está. Entonces realmente es 3P, son estas tres fuerzas, menos 60, igual a 0, porque está en equilibrio. Esta es la segunda ecuación, la tercera, primera, tercera y segunda. Y de aquí despejo P. Y P pasa del otro lado, 60 entre 3 son 20 libras fuerza. Sería F, sería el doble de P, sería 40 libras fuerza. Y de aquí, T, sería igual 40 libras fuerza. Y ya está resuelto. ¿Qué significa? Que la cuerda tiene que soportar unas 40 libras fuerza. Si ustedes, por ejemplo, voy a hacer un comercial, se van a Home Depot, la página de Home Depot, hay cuerdas metálicas y cuerdas de nylon, entonces hay de muchos tipos, ¿verdad? Ese es un ejemplo, no necesariamente es esta cuerda que voy a enseñar, pero si quiero que vean que hay tiendas especializadas
no necesariamente Home Depot, pero hay tiendas donde ustedes pueden ir a la tienda y venden diferentes tipos de cuerda, y muchas de esas cuerdas les dicen la carga máxima que puede soportar. Por ejemplo, yo instalé aquí en mi casa unas celdas solares y las tenía que subir al techo. Entonces fui a Home Depot y compré una que soportara mínimo el peso, ¿no? Que fuera mayor el peso. Entonces déjenme ver a ver si encuentro una. Miren, aquí venden poleas sencillas. Seguramente viene la carga máxima que soporta si nos metemos a la polea. Y las cuerdas también, que en Home Depot traen en la etiqueta cuánta carga. Entonces aquí viene, entonces, porque se tiene que cuidar cuál es la carga máxima, ¿no? Y generalmente ya viene ya en las especificaciones. Y entonces aquí ven, ¿no? De muchos tipos de poleas. Seguramente son pequeñitas para cosas muy pequeñas. Dejen, a ver, vamos a ver si aquí viene. Hasta aquí viene, miren. Aquí está. Aquí lo pueden ver. Hasta 9 kilogramos es la carga máxima de este. Kilogramos masa, lo multiplican por 9.8 para sacar el newton. Entonces, cuando ustedes se van y compran, pues viene. Aquí viene, miren. Deje hacer un zoom, a ver si me permite hacer un zoom. Pero aquí está. Ahí está, miren. 20 libras, fuerza o 9 kilogramos, ¿no? Debería ser en newton, pero lo dejan en kilogramos porque la gente, pues no. A veces ni los estudiantes de ingeniería entienden los newton. Imagínense alguien que quiera, otra persona, ¿no? Que no esté en la universidad. Bueno, lo digo con todo respeto. Entonces, ese es, ¿no? Entonces, podemos diseñarlas, calcularlas, comprarlas. Esto se puede hacer, pero es mejor comprarlas, pues ya las venden. Y relativamente económicas, ¿no? Porque los fabricantes lo hacen en producción en serie, entonces abaratan los costos, y a veces es más fácil comprar estos elementos que nosotros quererlos fabricar. Entonces ahí está, ¿no? Ahí está. Entonces, ahora si lo vemos como todo un cuerpo rígido, así, aquí son 40, aquí son 40, de aquí son 20 y el peso que es 60, ¿no? Entonces si se fijan, 20 más 60 son 80, 40 más 40 que va hacia arriba son 80, se equilibra. Entonces esto, la suma de las fuerzas, si lo viéramos todo como un cuerpo rígido, es cero, está en equilibrio, ¿no? Entonces significa que está bien en las operaciones. Entonces este es el tema de poleas, ¿no? Igual pueden entrar a Amazon. Si ustedes entran a Amazon, entonces seguramente Amazon también vende poleas. Miren, sí, aquí están las poleas. De plástico, para juguetes, para uso industrial. Ahí están las poleas. Y aquí está, ¿no? De acero inoxidable. Son
aquí pueden, miren, aquí pueden, hasta les regalan un programilla ahí para calcular. Sí, no son bandas, es otro rollo. Pero bueno, si se fijan, casi todo son comerciales, ¿no? Por ejemplo, este tipo de poleas son poleas y generalmente tienen una ranura donde se aloja la cuerda. Aquí, o algunos ya, miren, aquí ya los venden con cuerda. Y aquí viene la capacidad, 4000 libras, fuerza. Entonces hay una infinidad, ¿no? Y vamos a ver si venden de las que, donde ya internamente ya tiene la, ¿cómo se llaman? Poleas. No me acuerdo cómo se llama. Polines creo. Polines. No recuerdo. Pero bueno, ya vieron ahí, ¿no? Entonces, pues este es el tema. Este es el tema de lo que son poleas. Y las poleas pueden estar combinadas con estructuras, por ejemplo estas, ¿no? Que vemos aquí. Puede estar combinadas, por ejemplo aquí esta. En donde aquí tenemos, por ejemplo aquí, nada más se los voy a bosquejar, por si no voy a terminar haciendo yo los problemas que ustedes deben de hacer. También tienen que forzarse. A ver, vamos a, lo voy a dejar planteado ya, ustedes lo resuelven. Aquí está, ¿no? Tenemos entonces podemos hacer el despiece o la explosión de cada uno de los elementos rígidos. Aquí tenemos una viga. Esta viga está aquí. Entonces, ¿qué fuerzas están actuando? Fíjense, esta es una sola cuerda. Aquí está. Entonces aquí hay una fuerza hacia arriba, porque esta cuerda está jalando, no puede empujar, entonces tiene que ir hacia arriba. Y a una tensión que no conozco, pero que le voy a llamar F. Y luego aquí, fíjense aquí, no tiene sentido analizarlo, pero este sí, lo voy a colocar aquí. Está jalando hacia arriba la polea, acuérdense, la cuerda únicamente jala. Como es la misma cuerda, y aquí dije que está jalando hacia arriba con una tensión F, por tanto debería jalar, como es la misma cuerda, con esa F. Entonces esta viene así, es la misma cuerda, entonces tiene que ser F. No puede ser diferente, es la misma cuerda. Y aquí está empujando hacia abajo con una fuerza P. Y entonces aquí vuelve a empujar hacia arriba, como es la misma cuerda, con esta P. Y me está diciendo que aquí hay una carga de 6 kilonewton, que se encuentra a una distancia X. El problema dice, determine la fuerza P necesaria para elevar la carga. También determine la colocación X del gancho que sea adecuada para lograr el equilibrio. Ignore el peso de la liga. Entonces aquí debe ver el equilibrio. Esta distancia es 0.9 metros. Entonces se debe cumplir que, por ejemplo aquí en este punto, en el punto A, la suma de los momentos que genera P más el momento de 6 kilonewton es 0. Pero F depende de P. ¿Por qué? Porque si analizamos esta polea, está P hacia acá. Entonces resulta que
F menos 2 veces P es igual a 0. Por tanto, F es igual a 2P. Entonces, yo lo puedo sustituir por 2P. ¿Sí? Entonces ya está. Resuelvo esto como un diagrama, como un cuerpo rígido. Aplico primero la ley de Newton, que las fuerzas que estén actuando, es en una sola dimensión, en Y. Todas son verticales, entonces todas son J, esto lo puedo resolver directamente en escalar, bajo esa lógica. Si alguna de estas estuviera inclinada, tendría que aplicar vectores, pero ya sabemos vectores. Entonces sería la suma de fuerza igual a 0, las que van hacia arriba positivas, porque son J positivas, serían 3P, porque 2P más esta P es 3P, menos 6 en kilonewton, el resultado va a ser kilonewton, y esto es igual a 0. Y entonces de aquí despejo P, y P es igual a 2 kilonewton. Pero también me pide dónde debo colocar esto para que esto esté en equilibrio. ¿Qué significa? Para que no rote. Y para asegurar eso, entonces la suma de los torques debe ser igual a 0. ¿Qué torques? Puedo tomar de cualquier punto, puedo tomar el punto A. Entonces sería el brazo de palanca que estaría en I, por P que está en J, que me va a dar K positiva. Entonces va a ser 0.9P menos, porque va si va en sentido de las manecillas del reloj es menos, si va en contra es positivo, ¿no? Menos X por 6 igual a 0. Entonces de aquí X es igual a 0.9 de P, pero ese es 2 entre 6. Y con eso ya sabemos la distancia en metros. Sí, en metros, aquí está en metros. Sin ningún problema. Les da la medida de la polea, pero es para despistar al enemigo nada más. Entonces vamos a la calculadora. Bueno, ya terminé haciéndolo. Y entonces tenemos 0.9 por 2 entre 6. 0.3 metros. Entonces este tiene que estar a una separación de 0. Bueno, es coma, acuérdense, se me va la onda. 0.3 metros del punto A hacia la derecha. Es decir, esta distancia es 0.3 metros, ¿no? Hacia la derecha. Y ya, y ahí está. Ahí está. Y con eso, bueno, damos por terminada el capítulo 6. Acuérdense que para el parcial, 5, 6 y al menos el 7. El 7, y ya en la próxima clase les digo en cuánto queda el parcial, ¿no? Entonces, el capítulo 7 ya introducimos algo nuevo, que es la fricción. Hasta ahorita no habíamos metido la fricción, y ya en el capítulo 7 ya vamos a meter lo que es la fricción, la fuerza de fricción. Centro de gravedad y centroide, bueno, ya vimos por ahí algo. Son integrales, tienen que recordar lo que son las integrales. Entonces vamos a entrar. Hay dos métodos: resolviendo integrales o usando fórmulas, ¿no? Generalmente en ingeniería usamos figuras regulares, cuadrados, círculos. Es raro que utilicemos formas como de cacahuate o cosas así. Entonces a veces se facilita bastante, porque descomponemos el elemento en cuadrados, triángulos, en figuras regulares que conocemos, y es más fácil resolver. Entonces con esto, bueno, damos por terminado este tema y nos vemos para el siguiente capítulo.